Hola, Dios les bendiga. Estamos en nuestro segmento de la oración del día. Nuestra oración en este día va a ser que Dios nos revele los dones, los ministerios, los talentos que tenemos nosotros que trabajar para estar listos cuando Él venga y entregarle nuestros frutos que hemos hecho. Dice la palabra de Dios, San Pablo a la iglesia de Éfeso, en el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios dio estos dones a los hombres. Y nuestra oración del día es que el Señor nos permita desarrollar esos dones, esos ministerios, esos talentos que Él nos dio. Que nosotros podamos de veras decirle a Dios: Señor, me diste el don de profetizar y aquí está. Le hablé a tu pueblo, me diste el don de evangelizar, fui a muchos países, a muchos lugares, a muchos hogares donde Dios nos haya mandado. Es muy importante saber que cada ministerio tiene su propia responsabilidad. Por ejemplo, aquí dice la palabra de Dios que constituyó a unos apóstoles. Recordemos el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, su ministerio era hacer milagros. Esa era su especialidad de los apóstoles. Si usted dice que es apóstol y no está haciendo milagros, no es apóstol, porque por eso dice la palabra de Dios que estableció diferentes jerarquías. ¿Ven? Y dice la palabra de Dios a otros profetas. Si usted predice lo que va a pasar al pueblo de Dios, usted está siendo profeta. Claro que profeta de Dios, porque hay falsos profetas. Esos van a ir al infierno, al lago de fuego. No porque yo lo diga o lo quiera, sino porque la palabra de Dios dice que los falsos profetas van a estar allá. Dice la palabra de Dios que muchos en aquel día le dirán: Señor, oye, en tu nombre hice milagros, en tu nombre eché fuera demonios, y dice el Señor: apartaos al fuego eterno, obradores de maldad, no os conozco. Y qué triste, ¿verdad? Después de haber tratado de engañar a Dios, porque nada más es un tracho, no lo podemos engañar. Entonces tenemos nosotros que ser verdaderos adoradores de Dios, verdaderos creyentes para seguir su palabra. ¿Bien? Y dice la palabra de Dios que a otros constituyó evangelistas. A los evangelistas es un ministerio muy bonito y muy fácil, creo. Si a usted le gusta viajar, porque va y predica el evangelio. Y nadie le está juzgando su vida, que si allí vive, que si no vive, que si la mujer, que si los hijos. ¿Verdad? Usted va y predica el evangelio, le dan sus ofrendas, cumplió con Dios y descansa en su casa. Es todo. Pero ahora viene un ministerio muy difícil y del que sí creo que nadie lo cumple con responsabilidad. Por ejemplo, tenemos a otros pastores. Creo que es el ministerio más duro, porque un pastor tiene que cuidar las ovejas, tiene que cuidar el rebaño, ¿verdad? Sabemos que el pastor de los pastores es Dios, Jesús, pero cuidar un rebaño con diferentes formas de ser, de pensar, de actuar, de dar lata. Normalmente una congregación tiene pleitos y lo primero que hace es llamar al pastor para quejarse. No es para decirle ayúdame a orar, es siempre para darle la queja de la esposa, o del esposo, o de los hijos. Pero nunca es: hermano, vamos a hacer una oración, venga a comer. Siempre estamos viviendo de los pastores, viviendo de los demás. Queremos que los demás hagan el trabajo que a nosotros nos corresponde.
pero por eso tenemos que vivir una vida recta delante de Dios. Y el último ministerio que Dios estableció fue el de maestros. El de maestros es enseñar la palabra cada día. ¿Qué significa? ¿Qué dice? Acuérdense que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Entonces hay 5 ministerios que Dios puso, que son apóstoles, que son profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y cada uno tiene su propia función. Y vemos desafortunadamente que los pastores quieren ser maestros, quieren ser el mil usos. Ellos son el pastor, el apóstol, el profeta, el maestro, y eso sería el último caso, pero ahí no están respetando la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios hubiera dicho: yo al pastor lo declaro como profeta, maestro. No, dice que 5 ministerios diferentes. Y nosotros, dice la palabra de Dios, que los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Y cuando le robamos a alguien su ministerio, estamos robándole, estamos siendo ladrones delante de Dios. Porque si yo soy profeta, tengo que profetizar. Si yo soy maestra, tengo que enseñar. Si soy pastora, tengo que cuidar las ovejas. Yo no puedo profetizar, cuidar, evangelizar. Sí se puede, pero es mucho trabajo, y aparte lo estaría haciendo solo por vanidad, para que digan que yo soy Dios. Hay muchas congregaciones que no crecen porque el pastor es el que ora, predica, recoge la ofrenda, visita, y se cansa y encima de todo se aburre. Por eso a veces iglesias se desaparecen, porque no hay un orden, no hay una disciplina. Dice la palabra de Dios, incluso Jesús nos puso ejemplo. A unos son pastores, otros apóstoles, otros evangelistas. Los pastores andan visitando por allá, evangelizando, menos cuidando la congregación. Los evangelistas no quieren viajar porque esperar aviones y se ponen a cuidar una iglesia. Serían pastores. Y los profetas hablan cuando quieren agredir a muchos. Porque si de verdad nos guiáramos por una profecía de Dios, entonces la iglesia crecería, nuestra fe aumentaría. Dice el libro de Daniel los milagros y maravillas que el alto Dios ha hecho con nosotros, conviene que los publiquemos. Entonces es muy importante decir que Dios ha hecho para que la fe de los demás crezca. Recuerden que cuando Jesús andaba predicando, los que trajeron al paralítico, el paralítico ya no tenía esperanza, no tenía ganas, no tenía, pero por la fe de ellos. ¿Quiénes ellos? Sus amigos, que decían: no, Dios te va a sanar, Dios lo va a hacer, Él lo tiene que hacer. Y la fe de otros ayudó al paralítico, ¿verdad? Entonces, si a veces un hermano no tiene fe, pues la fe de uno hay que apoyar, porque es el cuerpo de Cristo, porque estamos unidos. Dice la palabra que unos son manos, otros dedos, pero somos algo. Pues vamos a orar que Dios revele qué ministerio tiene usted de estos 5, ¿verdad? Y que los ponga a trabajar, y que Dios le dé ese, a medida que usted practica su ministerio, se va a ir desarrollando, ¿verdad? Es como alguien, una estilista que corta el pelo. ¿Usted cree que a la primera salen perfectos cortes? No. Trasquila todo el que se le ponga enfrente. Hasta con la práctica se va perfeccionando. Entonces usted empiece a practicar su ministerio, se va a equivocar, pero si es un ministerio que Dios le reveló, tiene que irse sobre eso. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar, en esta hora, Señor, te pedimos que aumentes nuestra fe, que tú nos ilumines cuál es el ministerio que has dado a cada uno, Señor Jesús. Que tú nos ilumines, Señor Jesús, para que podamos desarrollar esos dones que tú has dado a los hombres, Señor. Y que si no estamos en la lista de ellos, porque cada parte del cuerpo cristiano tiene su función, que podamos respetar a los que sí lo tienen, Señor, y que podamos ayudarlos. Gracias te damos por todo, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, reparte los dones, ministerios de pastores, evangelistas,
profetas, apóstoles y maestros. Te pedimos que tú les ayudes, les guardes y como dice tu palabra, Señor, podamos ir creciendo a la estatura del varón perfecto. Y cuando tú vengas podamos entregarte cuenta de esos talentos, que no los enterremos, Señor, sino que los pongamos a trabajar al 100 por 1. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Pues gracias a Dios y pídale a Dios cuál es su ministerio de estos 5 y póngase a practicarlos. Dios les bendiga y hasta el próximo segmento.